Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día martes. Gracias por estar con nosotros a esta hora, son las 8:02 y comenzamos nuestra revisión de cada mañana, los 30 minutos de noticias económicas acá en CNN Chile. Nuestros titulares para adelantar los temas de la edición del día de hoy a continuación. Vamos a partir contándoles sobre lo que está estimando como pérdidas el sector agrícola después del sistema frontal de la semana pasada. 1.000 millones de dólares, esos podrían ser los daños, de acuerdo a las primeras estimaciones. Ya hay más información disponible en la medida en que la emergencia ha pasado. Hay más datos sobre los cuales se puede construir este diagnóstico. Y ayer la Sociedad Nacional de Agricultura, encabezada por su presidente, Antonio Walker, se reunió con el ministro Esteban Valenzuela para analizar el sector, para ver qué medidas se pueden adoptar y sobre todo para evitar que todo este problema, esta catástrofe, signifique también un aumento de precios a los consumidores finales. De hecho, ha habido harta controversia por el precio de la papa, por ejemplo. De eso les vamos a contar en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Este es un tema bien interesante y seguro va a generar hartas repercusiones y reacciones políticas. Hablamos del alza de las cuentas de la luz que podría venir en los próximos meses, porque de acuerdo a un informe preliminar elaborado por la Comisión Nacional de Energía, vienen alzas bien importantes de 2 dígitos ya para los segmentos de menor consumo de energía a nivel nacional, que representan a más del 90% de los clientes. Cerca de 14% sería el reajuste para las cuentas de luz en este segmento, si es que se suma el alza del IPC más el reajuste que está pendiente. Recordemos que desde 2019 hasta la fecha ha habido un proceso bien particular con congelamiento de tarifas entre el estallido social y la pandemia, que ha dilatado todo un proceso de ajuste que se está poniendo al día en la práctica con estos informes. El aumento podría ser incluso más fuerte para los clientes de mayor consumo. Ya les contamos más también sobre esto. También hablaremos sobre el rendimiento de los multifondos. Ayer conocíamos algunos detalles ya sobre el balance preliminar que se hace para el rendimiento de los fondos de pensiones durante el mes de agosto. Todos los fondos, todos los 5, rindieron de manera negativa en el 8º mes del año. De todas maneras, la buena noticia es que siguen en terreno positivo cuando uno ve el acumulado de este 2023. Ya les informamos también sobre eso. Y en la entrevista del día de hoy vamos a hablar de un interesante estudio que ha desarrollado la gigante tecnológica IBM a nivel global y también con una mirada específica para Chile respecto a cómo el mercado laboral se va a adaptar frente a los cambios tecnológicos, en particular a la llegada de la inteligencia artificial y la automatización. Se estima que cerca del 40% de la fuerza laboral en nuestro país tendría que pasar por procesos de capacitación nuevamente para poder mantenerse vigentes en un mercado que promete cambiar mucho por la llegada de esta tecnología que está avanzando además a paso acelerado. En la entrevista de hoy vamos a profundizar en los detalles de este estudio y en la mirada bien distinta además que tienen los trabajadores respecto a quienes toman las decisiones en las empresas. Bien, y nos vamos a los mercados, veamos qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. El lunes había partido con números al alza, se mantienen estas tendencias, sobre todo en Europa, con una ganancia en Londres que es superior al 1,3%, mientras que en el Eurostoxx el crecimiento es de 0,24%. En el más temprano, en Asia, con las bolsas que ya han cerrado a esta hora de la mañana, 1,95% fue el repunte muy fuerte para la bolsa de Hong Kong, mientras que el Nikkei sube 0,18% en la bolsa japonesa. ¿Qué pasó en el mercado local? Es lo que vamos a ver a continuación también con números para partir el día respecto al mercado chileno. El IPSA en la jornada de ayer volvió a retroceder 0,27%, cada vez más lejos de sus máximos históricos. Llegó a los 6.030 puntos y se distancia así de los 6.400 que veíamos en julio, mientras que el precio del dólar ayer repuntó nuevamente, llegó a los 853. La UF en tanto hoy día está cotizada en 36.121 pesos. Bien, 8,6. Partamos entonces revisando el detalle de estas informaciones y hablemos de estas cuentas de luz que van a subir en los próximos meses. Eso es lo que se deduce al menos del informe preliminar publicado por la Comisión Nacional de Energía respecto a los precios de las cuentas de luz, en particular a lo que se está viviendo como proceso de ajuste. Este informe muestra el precio de nudo promedio en el sistema eléctrico, es decir, los precios que las distribuidoras tienen que ir traspasando a los
los clientes regulados. Y viene un alza importante que podría llegar a ser de incluso del 14% para los clientes residenciales y producto fundamentalmente de dos factores. Uno tiene que ver con un IPC que está por sobre el 9% que se aplica, además de un incremento de un 5% adicional correspondiente a los ajustes que están pendientes en estas tarifas. Se ha dado un fenómeno, un proceso bien particular para el sistema eléctrico chileno. Desde el año 2019, post estallido hasta la fecha, ha venido un proceso de dilación donde se ha ido postergando el reajuste de tarifas. Primero por el estallido y las negociaciones políticas que se dieron para dar respuesta a esas demandas sociales. Y por otro lado, luego con la pandemia, que también supuso un periodo desde el punto de vista de los ingresos para la familia muy duro, y por lo mismo entonces se adoptó la decisión de postergar ese reajuste. Pero llega el momento en que hay que empezar a hacer los ajustes correspondientes para de esa manera entonces ponerse al día con este proceso tarifario. Y bueno, ahí entonces es donde llega este aumento de 14 a 15% en aquellos que consumen menos de 300 kWh, es decir, más del 90% de los consumidores o de los, ya sean hogares o empresas, a nivel nacional. Para poner un ejemplo bien concreto, una estimación que hace el diario El Mercurio hoy día a partir de esta información muestra que en Santiago el alza de 14% se reflejaría en un aumento de 41.000 pesos a 46.000 pesos en la cuenta de luz, o sea, 5.000 pesos más mensuales en un consumo promedio. Pero hay otros actores, los que consumen más de 650 kWh, es decir, los clientes regulados que son los más grandes, sobre todo pequeñas o medianas empresas y de ahí hacia arriba, que podrían ver aumentos superiores incluso al 70% en la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, o acá en Santiago, en torno al 50% de aumento en la tarifa o las cuentas de luz mensuales. Ese es la magnitud entonces de este proceso. Recordemos que se ha ido implementando una serie de leyes para tratar de evitar aumentos tan fuertes, dado este proceso que se ha ido acumulando desde 2019 a la fecha. Veremos cuál es la respuesta que da el gobierno también para poder implementar estos cambios, pero en un asunto bien sensible para las familias chilenas, y cuando todavía la economía anda a los tumbos a nivel nacional, este seguramente va a ser un tema de discusión también en el Congreso y para el gobierno. Bien, vamos a ir a otro tema. Ya está llegando a su fin el proceso de conversaciones que está llevando adelante el presidente Gabriel Boric con los distintos partidos políticos. Ayer el mandatario recibió en La Moneda al Partido Republicano. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de algunos de sus encuentros. También recibió a representantes del Partido Social Cristiano y del Partido de la Gente, quienes llegaron hasta el Palacio de La Moneda para participar de estas instancias de conversación. Estaba el presidente acompañado de la ministra Janet Jara y de el ministro Elizalde. Y en este encuentro, en esta serie de encuentros más bien, que comenzaron hace un par de semanas, lo que se ha buscado fundamentalmente es transparentar posiciones, sobre la base de eso buscar ciertos puntos de acuerdo respecto a temas bien relevantes. Hablamos de la reforma de pensiones, también del pacto fiscal, pero otros temas que son prioritarios. De hecho, ayer el Partido Republicano se mostraba, por ejemplo, en esta reunión muy abierto a la posibilidad de avanzar en temas de seguridad, en la construcción de cárceles, en el desarrollo de infraestructura pública. Sin embargo, en materia tributaria, esto no es una sorpresa para nadie, están contrarios a la idea de subir impuestos y ponen el foco fundamentalmente en otros asuntos como temas de modernización del Estado. En ese sentido, entonces, las posiciones se transparentan en una reunión como esta y de algo del limpio saldrá para luego poder avanzar en el Congreso en la búsqueda de consensos más amplios a nivel político, sobre todo cuando hay reformas complejas como la de pensiones, que pareciera estar empantanada. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer el presidente Gabriel Boric antes de estos encuentros, plasmaba de alguna manera el espíritu de estas reuniones. Hoy día estamos conmemorando no solamente con duelo, sino con ganas, con convicción de que esa participación de toda la sociedad en la construcción de su destino es algo posible de reeditar. Y por eso, hoy día, cuando estamos reconstruyendo los vínculos en el mundo de la política para poder sacar adelante o salir del bloqueo y poder avanzar en cuestiones tan importantes para los chilenos y chilenas como la reforma de pensiones, un nuevo pacto fiscal, mejorar los estándares de probidad,
mejorar la salud de nuestros habitantes. Les digo que eso tenemos que hacerlo en conjunto con ustedes y también siguiendo el ejemplo, siguiendo el buen ejemplo de quienes estuvieron dispuestos a dialogar hasta el final. Ese era el mensaje entonces del presidente Gabriel Boric cuando ya están, como decíamos, llegando a su cierre estas reuniones. Lo que se busca también es tratar de recomponer cierto estado de ánimo para generar acuerdos en el Congreso, que es lo que además pide la ciudadanía en distintas encuestas, así se refleja. Veamos también la reacción después de estas reuniones que tuvieron los partidos invitados. Escuchamos al Partido Republicano y luego al Partido de la Gente. Nosotros siempre hemos estado disponibles para el diálogo, para la conversación. Creemos, de todas maneras, que la conversación principal se tiene que dar en el contexto de las comisiones de trabajo del Congreso Nacional, del Senado y de la Cámara de Diputados. Es el lugar en donde se tienen que dar. O sea, más que buscar el estar haciendo lobby afuera del Congreso para aprobar, digamos, las reformas del Congreso, o sea, las reformas del Ejecutivo, lo que corresponde es, en definitiva, si es que se hacen este tipo de reuniones, es destrabar algunas materias en donde el diagnóstico es compartido, pero las dificultades políticas hacen que se tenga que buscar respaldo en otros sectores políticos. Nosotros también hemos sumado una segunda idea que tiene que ver con este 6% que vaya directo a los fondos de capitalización individual. A nosotros particularmente no nos interesa la AFP, sino el mecanismo que hay detrás, que es el interés compuesto. Eso es lo que a nosotros nos parece interesante, que ha dado buenos resultados, y que se vaya un 6%, y si el gobierno necesita hacer solidaridad en lo inmediato, podría crear un fondo F, donde ese fondo F solamente se invirtiera en bonos del gobierno, y a través de ahí el gobierno se puede capitalizar y ocuparlo para hacer solidaridad. Son dos propuestas que hemos puesto sobre la mesa en materia de pensiones, y vamos a ir viendo en los próximos días y vamos a seguir conversando para ver a qué llegamos. Bueno, ahí estaba la mirada entonces de los partidos políticos. En el caso de pensiones, el Partido de la Gente hace una propuesta quizás algo distinta respecto a cómo generar solidaridad con otro mecanismo. Y este tema en particular es bien relevante porque ya estamos en la recta final para los cambios que se van a introducir al proyecto de reforma de pensiones. De hecho, la ministra Jara decía que ya llegó el momento de generar los acuerdos en torno a este tema. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer la secretaria de Estado. Es muy importante tener a la vista que si hacemos una reforma en la cual todo el 6% va a capitalización individual, las pensiones no van a subir hasta 30 años más. Cada punto que nosotros le restamos al Seguro Social significa que las pensiones suben menos ahora. Y eso también hay que tenerlo a la vista. El desafío que tenemos los que estamos en política es ceder todo y acercarnos. Esto no se trata de seguir buscando los puntos en los cuales nos diferenciemos. El país ya ha estado 10 años con una pérdida de capacidad de acuerdo en este tema, con un bloqueo político que a las únicas que les afecta son a las personas que hoy día están jubiladas. Bien, vamos a ir a otro tema. Después de las lluvias que afectaron a las regiones desde O'Higgins hasta el Biobío, el sector agrícola ha hecho sus estimaciones respecto a las pérdidas acumuladas. Son cerca de $1.000 millones los que se estiman han generado como daños las lluvias e inundaciones de la semana pasada, con efectos directos a nivel productivo y también a nivel de consumidores. Orlando Silva nos cuenta la siguiente nota. Reconstruir los sistemas de riego, las bocatomas dañadas y reconstituir el cauce de los ríos desbordados. Eso es parte principal de las tareas que se deben realizar para levantar la golpeada agricultura de la zona centro-sur de nuestro país. Es que de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Agricultura y al principal gremio del sector, el último frente meteorológico provocó daños avaluados entre 900 y $1.000 millones. Los sistemas de riego, bordes de río, recolocar los ríos hacia las bocatomas, los sistemas de canales. Esto es muy importante, que requiere grandes acuerdos en esta tarea titánica que tenemos de aquí al 30 de septiembre de reponer los sistemas de riego. Porque tenemos que regar la última semana de septiembre, si no vamos a aumentar los daños de este segundo frente de mal tiempo. Reconstituir los cursos de los ríos. Tenemos que reconstituir bocatomas, marcos partidores, telemetría, desembarcar canales, porque la tarea de regar a fines de septiembre es
titánica. Es que estar a menos de un mes de que comience la época de regadío hace que la reconstrucción sea una tarea contra el tiempo. Distintos gremios han señalado que del cumplimiento de esta meta y de que no haya nuevos frentes meteorológicos depende que los daños no sean aún mayores. Espero que los eventos climáticos que vengan no nos afecten tal como ocurrió, sobre todo con el segundo, que nos dejó sencillamente para el sector productivo bastante complicado. Si no tenemos los canales funcionando, las bocatomas, ¿no es cierto?, y no hay riego, puede ser pérdida total. El daño actual, además de atacar a la parte radical por la asfixia que produce el estar debajo del agua, también ataca la parte aérea, porque como tú bien decías, estamos en la época de floración, la lluvia bota el polen de las flores, y eso hace que la abeja, o a través también el polen que se transfiere por el viento de manera natural, sea menor. Todo esto provocaría además nuevos aumentos de precios en distintos alimentos, entre ellos la papa. Si durante julio fue el producto que más subió, algunos ya proyectan que en el IPC de agosto el alza en el valor será de 17%. Esto en medio de sospechas del Ministerio de Agricultura de una posible colusión. Ya estamos de vuelta, 8:22 para hablar de un interesante estudio que ha desarrollado la gigante tecnológica IBM a nivel global y con datos bien particulares para Chile respecto a cómo la inteligencia artificial y el desarrollo de la automatización de la mano de esta tecnología puede generar profundos impactos en el mercado laboral. Solo un dato, fíjense que acá en Chile se estima que casi el 40% de la fuerza laboral necesitaría volver a capacitarse, un proceso de reentrenamiento para poder enfrentar este nuevo mercado laboral. Es uno de los datos que vamos a conversar y analizar a esta hora con el director cloud de IBM en Chile, Eugenio Luc. Nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Eugenio. Hola Sebastián, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Súper interesante este estudio. Ustedes tienen además una perspectiva global que es bien interesante también a la hora de mirar los datos de Chile en particular. Pero partamos con este dato y este antecedente, Eugenio, sobre la fuerza laboral chilena y este proceso de adaptación. ¿Qué significa en la práctica ese impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral chileno? La verdad que estamos en un momento bien particular, ¿no? Estamos viviendo una explosión global gracias al efecto ChatGPT, donde efectivamente trajo y sociabilizó y le acercó a la gente lo que es el concepto y la tecnología de la inteligencia artificial, y eso está impactando directamente en el mundo de las empresas y el mundo de los negocios. Es una tendencia de la inteligencia artificial y la automatización que veníamos viendo hace un tiempo, pero en este minuto esto genera una aceleración absoluta. Hoy en día el 50% de los responsables de tecnología de las empresas en Chile declara que tiene al menos un proyecto de implementación de algún proceso de inteligencia artificial dentro de las empresas en las que trabajan. Y esto impacta directamente en el trabajo de la gente. Porque la verdad es que, como bien decías, el estudio que estamos lanzando el día de hoy determina que en los próximos 3 años el 40% de la fuerza laboral en Chile deberá recapacitarse para poder ir acompañando las modificaciones que va a haber en el mercado en los próximos años. Claro, porque en el fondo, Eugenio, sí. Disculpa, pero en el fondo la implementación de inteligencia artificial genera cambios en los procesos productivos, ¿no? Efectivamente, genera cambios en los procesos productivos, puede impactar en varios procesos productivos, comerciales. La verdad que el área del impacto de la inteligencia artificial es súper vasta, pero bueno, nada, estamos ante un nuevo paradigma donde hoy en día la gente tiene que acompañar el ritmo, las empresas son cada vez más digitales, cada vez más tecnológicas, independientemente del rubro al que se dediquen, sí. Y van a obligar a que la gente que trabaje en las mismas vaya acompañando el ritmo y la velocidad que tiene la tecnología, ¿no? Ahora, es súper interesante lo que decía respecto al proceso de adopción de estas tecnologías, que va muy, muy rápido, muy acelerado. Ahora, ¿de qué forma eso repercute en los trabajadores? Cuando ustedes hablan de la necesidad de volver a capacitarse, eso no significa entonces que esos trabajadores necesariamente salgan de la empresa, ¿no? No, yo la verdad es que esto no lo tomaría como una amenaza, sino todo lo contrario, ¿no? Esto no es la primera vez en la historia en la cual hemos visto cambios en la forma en la cual trabajamos. Y yo creo que la mejor analogía para lo que vamos a vivir en los próximos años, estamos empezando a vivir, es lo que sucedió con la adopción de Internet, ¿no? Cuando llegó Internet, empezamos a trabajar de una manera distinta, tuvimos herramientas para ser más productivos, para ser más eficientes en nuestro trabajo y pudimos enfocarnos en las áreas en las cuales agregábamos mayor valor.
la inteligencia artificial del trabajo va a ser exactamente lo mismo. De hecho, en este minuto ya se están generando nuevas posiciones de trabajo que en el pasado ni siquiera existían. Claro. Y lo más interesante es que efectivamente hoy en día inclusive hay algunas de esas posiciones que no pueden ser cubiertas porque hay gente que todavía no tiene las capacidades y conocimientos suficientes. Ajá. Ahí te quiero dejar 2 datos que para mí son bien relevantes y que respaldan un poco lo que estoy diciendo. El año pasado el World Economic Forum determinó que se generaron 133 millones de nuevas posiciones a raíz de este efecto. Ajá. Y por otro lado, la consultora Korn Ferry, la consultora de recursos humanos, determinó que en los próximos 7 años se van a generar 85 millones de trabajos que en el mundo de la tecnología, que si la gente no se capacita no van a poder ser cubiertos. Está muy bueno, está muy bueno. Este no es un proceso de gran reemplazo, digamos, de los humanos por las máquinas. Todo lo contrario. Ajá. Vemos que es un área de oportunidad gigantesco. Vemos que en el mercado hoy en día hay una brecha de conocimiento bien importante. Particularmente desde IBM es algo que nos preocupa y nos ocupa. Sí. Desde hace ya 2 años IBM tomó el compromiso de forma global que al 2030 iba a capacitar 30 millones de personas, a tener una plataforma disponible para la gente en varios idiomas, con el objetivo de democratizar las oportunidades laborales y achicar la brecha de conocimiento, porque hoy en día hay muchas nuevas oportunidades, pero el talento nos sobra, pero lo que nos falta es mayor capacitación para la gente. Sí. Eugenio, y en ese sentido yo me imagino que en la medida que se van implementando también estas tecnologías en las empresas y se puede ver empíricamente qué necesidades se generan, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes en términos de capacidades, de talentos que se requieren hoy día para poder enfrentar este cambio en el mercado laboral? Yo creo, como veníamos hablando, ¿no? El tema de la capacitación de la gente es fundamental. Yo creo que acá hay un rol bien importante de las empresas y de los responsables de recursos humanos, también de empezar a ver los procesos de selección de una manera distinta, ¿no? Yo creo que la forma tradicional es basarse en experiencias laborales pasadas, basarse en algunos estudios formales, y las empresas tienen que empezar a ver esto y en su proceso de selección, por ahí atendiendo más a las habilidades particulares de la gente, la diversidad, las capacidades particulares que ellos tienen. Así que viene un poco por ahí, particularmente cuáles son las áreas en las cuales nosotros estamos viendo un requerimiento de profesionales. Es en las áreas de ciberseguridad, por ejemplo. Hay gran demanda de profesionales con capacidades en esta área, mucha demanda de programadores y también un rol que tiene mucha importancia hoy en día es la gente que tenga conocimiento y capacidades de análisis de datos digitales. De acuerdo. Yo creo que esas son las mayores áreas de oportunidad del día de hoy. Eugenio, ¿y Chile tiene ciertas particularidades que lo hacen distinto a otros países? Si es que comparamos con países más o menos en un nivel de desarrollo similar. Te lo pregunto porque, hay varios factores que inciden en cómo se enfrenta esto, ¿no? Desde el punto de vista educacional, del desarrollo tecnológico, etcétera. Sí, efectivamente. Chile es un país que tiene un grado de madurez mayor al resto de la región en términos de adopción de nuevas tecnologías. Con lo cual, todo lo que estamos conversando creemos que acá va a suceder de forma más acelerada con respecto a los países vecinos, pero por otro lado también es mucho más maduro en lo que es el ámbito de la colaboración entre el mundo privado, el mundo público y las instituciones educativas. Entonces, eso también son los 3 actores fundamentales que tienen que acompañar la evolución de la gente en este nuevo paradigma que vamos a tener en el mundo laboral. Sí, claro. Eugenio, y respecto a este estudio, ¿cómo ven los trabajadores y cómo ven los ejecutivos este proceso? ¿Lo ven de la misma forma? ¿Hay cierta conexión, digamos, en cómo enfrentar este nuevo escenario? Yo creo que el impacto de esta disrupción que está generando la inteligencia artificial nos va a obligar a todos, independientemente de las jerarquías o los rangos, a efectivamente pasar por un proceso de capacitación nuevo, con lo cual yo creo que el impacto va a ser para todos por igual. Igualmente en el estudio que veníamos conversando, que está siendo lanzado el día de hoy, se veían ciertas diferencias en lo que eran las prioridades de la gente o de los trabajadores versus los empleadores. Y esto creo que es un efecto combinado entre el mundo post-pandémico y la disrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Por un lado están los empleadores que consideran que lo más importante hoy en el día actual, en el mundo actual, es generar un contrato de trabajo flexibles, y por otro lado están los trabajadores que tienen como prioridad número 1
trabajar en una empresa donde tenga oportunidades de crecimiento. De acuerdo. Por encima del salario inclusive. Hoy o la gente empieza a valorar más que la remuneración, trabajar en un ambiente de trabajo positivo donde efectivamente pueda tener mejor equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Sí. Así que hay un cambio de paradigma en varios aspectos, ¿no? Sí, definitivamente, y son súper interesantes los datos del estudio para ilustrar parte de ese proceso. Eugenio, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Chao, buen día. 8:30 ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. En minutos partimos Noticias Express junto a Frecia Soltón.